Hola, bienvenidos a todos y empezamos este nuevo curso de introducción a Linux y lo que se pretende es conocer la consola de Linux y sus principales comandos. Pero antes de ponernos a trastear un poco con la consola de Linux, vamos a ver un poco su estructura a nivel de directorios. Bueno, empezamos. Desde Linux podemos ver que la raíz es la que contiene todos los directorios de Linux. Entre otras carpetas podemos ver estas y haremos una breve descripción de ellas. Bin son las aplicaciones binarias importantes en las que, por ejemplo, se pueden encontrar ls, cp, mkdir, rmdir, etcétera, entre otros muchos otros. Boot, como su nombre indica, contendrá los ficheros de configuración de arranque. Dev contiene los ficheros de dispositivo ya sean tanto físicos como virtuales. etc. tiene ficheros de configuración y scripts de arranque, como por ejemplo la configuración gráfica, X11, XML, entre otros. La carpeta Home es la carpeta donde se encontrarán todas las carpetas de los usuarios, por ejemplo, exceptuando la del usuario root. Por ejemplo, si tenemos un usuario que se llama Juan, su nombre será home/Juan, y dentro de esto estarán también todas sus carpetas por defecto, como por ejemplo descargas, mis imágenes, mis documentos, escritorio, etc. El init.rd es cuando se crea un proceso de arranque personalizado. lib contiene las librerías del sistema para que pueda trabajar también el núcleo. Lost.info, como bien dice su nombre, es archivos perdidos encontrados desde la raíz de Linux. Media proporciona particiones montadas y automáticamente en el disco duro. MNT, sistemas de archivos montados manualmente en el disco duro, como por ejemplo poder montar en otra carpeta el acceso a un disco duro, etc. OPT, donde se instalarán los programas opcionales, como por ejemplo puede ser XAMPP, puede ser Postgres, entre otros muchísimos otros. Proceso, tiene el directorio de los procesos, incluso los que están actualmente en uso. Root es la carpeta del superusuario por defecto, también, como bien dice su nombre, llamado root. SBIN contiene los binarios importantes del sistema que necesitarán de privilegios para poder ser usados. SRV puede contener archivos que sirven a otros sistemas. SYS, archivos de sistema, temporales, usuarios, user, dices aplicaciones y archivos que se pueden acceder la mayoría de los usuarios, ya que esta carpeta tiene el fin de ser multiusuarios, esta carpeta. Y var, archivos y variables como archivos de registro y bases de datos. Vale, para empezar este nuevo curso, lo que vamos a hacer es un poquito a ver un comando y un parámetro que nos ayudarán a obtener ayuda y información sobre lo que puede realmente hacer un comando. Sé que a lo mejor esto es un poquito avanzado para ser la primera clase, pero allá vamos. Para abrir la consola utilizaremos control alt T, que lo suelen tener la mayoría de sistemas, y si no, iremos a aplicaciones y buscaremos donde esté nuestra, nuestra consola, que en nuestro caso, como estamos en Ubuntu Mate, será esta. Una vez abierta la consola, le daremos a pantalla completa, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, dices, vamos a saber movernos un poquito con la consola para defendernos un poco. Y lo primero es, por ejemplo, que en estas consolas, si haces control más, te amplía la letra, lo cual puede llegar a ser muy útil, y control menos para reducir la letra. Vamos a hacerla un poquito más grande para poder verlo un poquito mejor. Y aparte de poder abrir la consola con control alt, también tenemos la opción de con F1, de control, no, con F1, no, con control alt F1 podemos abrir una terminal, pero solo sin entorno gráfico. Ahora volvemos a control alt F7 y volvemos a la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Ahora ya que hemos visto esto un poquito, empecemos con lo que os había dicho.
las ayudas. Vamos a escribir un nombre así al azar, lo que salga, y vamos a empezar a movernos. Si hacemos control A, por defecto nos llevará al principio. Si hacemos control E, iremos al final de la línea. Si nos ponemos en medio y pulsamos control al K, nos borrará a partir de donde hayamos dejado el cursor marcado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir con el comando que os había dicho. El primer comando que vamos a ver va a ser el man, que nos dice qué página de manual quieres. O sea, ahora hay que decirle, irónicamente, otro comando, como por ejemplo el primero que veremos en la siguiente clase, que es el ls. Y nos da una pequeña descripción de lo que hace este comando, que es, por ejemplo, list directory contents, o sea, te lista el contenido del directorio y todas las acciones que puedes hacer. Te está diciendo que si le pones el "-a" o "-all", te permitirá ver todas las carpetas y todos los archivos que haya, incluso aunque sean secretos, porque en Linux, para que un archivo sea secreto, llevará un punto. Aquí hay muchos comandos, en los cuales solo veremos unos pocos. Y, por ejemplo, con la H lo que nos permitirá es que cuando listemos los archivos o los comandos, lo que nos va a permitir es ver de una forma legible y cuánto ocupan cada uno. Con I veríamos el ignodo, que es donde apunta realmente dicho archivo, dicha carpeta. La L nos permite usar la lista, que con este comando podríamos utilizar otros, porque si no no nos permitiría ver bien o de una manera cómoda con otros parámetros. Lo iremos viendo más poco a poco, no os preocupéis. Después hay otro que creo que es el R al revés, que nos hace verlo de manera inversa. Después tenemos el T, que nos dice cuándo fue modificada esa carpeta, la última vez que fue modificada, o el archivo en cuestión. ¿Vale? Como os había dicho, vamos a ver, y aquí nos dice qué estado, si todo va bien. Esto se verá más adelante en las sesiones de los scripts. ¿Qué significa? 0 es cuando todo ha ido bien, 1 es cuando ha habido algún tipo de problema, y 2 es cuando ha habido un error gordo que no nos deja verlo. Aquí ya no es por problemas de privilegios, sino que es porque a lo mejor el directorio no está bien hecho, porque los archivos no se han copiado bien, etcétera. Bueno, ya hemos empezado a manejarnos un poquito y hacer el primer comando, ¿vale? Y ahora vamos a ver la siguiente forma. Si ponemos ls-help, por norma general nos aparecerá una ayuda, en este caso en español, por norma general, y un poquito menos breve, pero como este comando es largo, seguramente la ayuda que nos ofrezca sea también un poco más extensa de lo normal. Vale, como podemos ver, nos hace una pequeña descripción y nos permite ver la ayuda un poquito más claro, porque ya está en español. Pues bueno, esto es en principio la primera clase, ¿de acuerdo? Y aquí también he explicado los problemas que han habido. Y nada, hasta aquí la primera clase.